Hoy vamos a hablar sobre los cuidados del filo Melanocrisum y no puedo parar de sonreír porque es que estoy enamorada del mío. Está precioso, creciendo de forma muy saludable y ahora os voy a contar qué es lo que he hecho con él para que esté así de bonito, pero antes dejadme que os avise sobre los cuidados de esta planta. Es una planta algo especial y diría que es un pelín complicada, no mucho pero sí un pelín complicada, por lo que si tienes manos inexpertas con las plantas o tienes capricho de un filodendro pero nunca has cuidado de plantas antes, mi recomendación es que no empieces con el Melanocrisum porque es algo complicado. Puedes empezar con otros más sencillos como el Painted Lady, que es este que asoma aquí atrás, que es precioso, tiene una hoja espectacular y crece muy rápido y vas a disfrutar mucho de su proceso cuidándolo. Entonces, si estás pensando en regalar un filodendron o en hacerte con uno, pero no eres muy experto con plantas, te dejo por aquí linkado un vídeo donde te enseño otros filos que pueden dársete mucho mejor y ya cuando tengas más soltura con las plantas o si has cuidado de plantas en más ocasiones y quieres aventurarte con el filo Melanocrisum, hoy te voy a contar cómo lo tienes que cuidar para que se te ponga así de bonito. Es que estoy orgullosísima de lo bonito que está. Os cuento. Mi primer filo Melanocrisum lo tendría hará unos 2 años. Lo cultivé en una maceta sin tutor estuvo un año conmigo. El verano de ese año pasó mucha sed porque me fui de vacaciones y bueno, pues no dejé a la planta con todo el agua que necesitaba, entonces calculé mal las provisiones de agua y cuando vine me la encontré muy seca y deshidratada ya con muchas hojas amarillas. ¿Qué pasó? Pues que duró otro año en mal estado, pues ella estaba débil, estaba muy, bueno, pues muy deshidratada, no terminaba de recuperarse, parece que sacaba una hoja pero se secaba, parece que sacaba otra pero que se secaba, estaba ahí como en ese limbo de, intento vivir pero no lo consigo. Total, que al final, cuando pasó otro año completo, terminó por morirse, la perdí, se me estropeó. Y hace un par de meses, no sé hace cuántos, pero yo diría que 2-3 meses aprox, ha llegado a mis manos este esqueje de filodendron que me ha regalado un planteamigo, como yo le llamo, con el que hablo, bueno, y pues hablamos y charlamos sobre plantas y sobre cuidados de plantas. Total, que me lo regalo sin tutor de musgo, era un esqueje, venía en un vasito con musgo y decidí pasarlo a un tutor porque fue su recomendación. Él tiene mucho, bueno, tiene un filodendron Melanocrisum gigante y precioso y me dijo, te recomiendo que lo cultives en tutor de musgo, que es realmente lo que marca la diferencia. Total, que puse el mío en un tutor de musgo. Si tú tienes un filo Melanocrisum, te aconsejo que hagas lo mismo que yo. Le puse en un tutor de musgo con una maceta con sustrato mineral y he pegado la planta muy arrimadita y muy pegadita al musgo para que se enganche, fomentar el crecimiento de las raíces aéreas, que si os fijáis, ahí ya se ven que están enganchadas dentro del tutor y así crecen dentro de este musgo, y así es como la tengo. Desde que está conmigo ha generado esta última hoja que veis, que se nota que, bueno, pues que es reciente, que es nuevica, y si nos asomamos ahí de lateral veréis que ya está preparando la siguiente. Entonces estoy muy contenta porque además, bueno, fue un cambio brusco porque cambió de casa, cambió de sustrato porque la tenía al musgo y la pasé a pon y luego la coloqué en el tutor con el consiguiente meneo que eso lleva. Al final les pegas mucho trote para colocarlas en el tutor y es mucho meneo de raíces, de todo. Y estoy muy orgullosa de cómo está comportándose y de lo bonita que está. Entonces, dicho esto y explicados los antecedentes, vamos a empezar con los cuidados básicos del filo Melanocrisum y empezamos por el riego. Para mí el riego ahora es muy diferente a cómo lo hacía cuando no la tenía en tutor. Ahora que la tengo en un tutor de musgo, yo no riego la maceta como hacía antes, no riego la maceta, sino que lo que hago es regar desde el tutor. El tutor de musgo, lo digo por si ponéis uno en vuestros filos Melanocrisum o en cualquier otra planta donde queráis poner un tutor de musgo, es importantísimo que esté siempre húmedo. En el momento en el que tu tutor de musgo se seca, no tiene sentido, porque se va a secar, se van a secar las raíces aéreas que tenga dentro, o si no está húmedo, no va a fomentar el crecimiento de las raíces aéreas, por tanto no vamos a conseguir el objetivo que tenemos con él, que es mantenerlo siempre húmedo para que las raíces crezcan y enraicen dentro de todo este musgo. Y que de hecho genere más raíz en el musgo que en la maceta. Ese es el objetivo. Entonces, para mantener un tutor como este siempre mojado, lo que tenéis que hacer es o bien estar regando todos los días a mano, porque si no se os va a secar, y ya os digo que eso es inviable. Yo he intentado mantenerlos húmedos manualmente y no he podido, o os podéis apoyar en sistemas de autorriego. Yo, por ejemplo, os voy a dejar el vídeo linkado por aquí por si queréis verlo. Tengo una bomba de riego automático donde le meto un gotero aquí arriba y riego con el gotero. Está programado para que riegue 3 veces a la semana y así mantengo el tutor
húmedo. Vosotros podéis utilizar pues alguna bomba de riego, una botella de agua donde hagáis un agujerito con una aguja y la colocáis aquí para que riegue. Hay diversos métodos. Para mí lo más cómodo y lo que mejor me ha funcionado, y he probado con muchas cosas, es la bomba de autorriego. Entonces, el proceso es que yo coloco la bomba del gotero aquí arriba, está programado para que se riegue 3 veces a la semana, y lo que pasa, o el proceso es que se va mojando todo el musgo hasta que drena el agua en la maceta, abajo del todo, y cuando eso ocurre, pues el riego se para, porque tengo calculados los segundos que tardan en durar eso, y esto se refresca, pues lo que os digo, 3 veces a la semana. ¿Qué es lo que consigo con esto? Mantener siempre el tutor de musgo húmedo, lo que fomenta el crecimiento de las raíces, o quitarme la dependencia de tener que regar la maceta, porque al regar desde arriba se hidratan las raíces aéreas y no hace falta tanta hidratación en la base de la maceta. Y también lo que consigo, muy importante, que creo que está siendo clave, es incrementar la humedad ambiental. Al final, el tallo de la planta y las hojas están completamente pegados a un tutor que permanece húmedo todos los días, lo que incrementa mucho la humedad y evita los problemas de deshidratación que a veces tenemos con esta planta. En tu caso, si no la quieres colocar en un tutor de musgo porque vas a cultivarla en una maceta normal, yo lo que te diría es que te fijes una pauta de riego para ver cuánto agua necesita tu planta, porque en función del sustrato en donde la tengas, del tipo de maceta y la ubicación, pues si hace mucho calor o mucho frío, vas a tener que regar más o menos. ¿Qué es lo que yo haría? Pues si la cultivas en maceta, que es lo que hacía yo antes, regar un día a la semana, el que tú quieras, y observar 3 días después o 4 días después cómo está la planta. La tierra está húmeda, la tierra se ha secado ya, las hojas se las ven bien, o está un poquito alicaída o como doblada de que le falta agua, o tiene manchas marrones de que igual has regado de más. Entonces observa tu planta y en función de cómo esté decide si tienes que volver a regar porque se ha secado la tierra, si tienes que esperar más días porque la tierra sigue húmeda, o si igual cuando llega el siguiente domingo la tierra está muy seca, pues lo que tienes que hacer es regar con más agua, o si ha llegado encharcada, regar con menos agua. Es decir, fíjate en cómo reacciona tu planta para que puedas adecuar el tiempo de riego, es decir, cuánto tiempo, la cantidad de agua que echas básicamente, y la frecuencia con la que echas ese agua, si es una vez a la semana o son 2 veces a la semana. Yo a priori, cuando la cultivaba en maceta, regaba solo una vez a la semana. Ahora, hay que tener en cuenta que uno de los puntos para mí más complicados de esta planta es el riego, porque si la planta pasa muchos días seca, se resiente, es decir, lo nota y se nota que aparecen como puntas marrones en las hojas. Sin embargo, en cuanto te pasas con el riego, es muy sensible a la pudrición de raíces, y lo que puede ocurrir es que las puntas o los bordes amarillen y se pongan marroncitos. Entonces, bueno, tenéis que tener cuidado con el riego, es lo más relevante, y la humedad ambiental al final ayuda mucho a que la planta esté más hidratada, pierda menos agua y por tanto necesite menos riego. Y es por eso que yo os recomiendo que os hagáis con un tutor de musgo, porque de verdad puedo deciros que estoy notando la diferencia con del primer filo que tuve a este segundo. En cuanto al sustrato, que siempre me preguntáis por la mezcla de sustrato, yo siempre que utilizo un tutor de musgo me inclino por utilizar sustrato mineral, porque así, si cae agua en el sustrato mineral, drena muy rápidamente, que es la magia que tiene el sustrato mineral, que solo retiene un 50% de humedad, un 55%, y lo restante es agua. Y esto es una forma o una garantía de no pudrir las raíces. Entonces, por eso me inclino con sustrato mineral. Oye, que tú no vas a tener un tutor y la quieres tener en una maceta normal, pues yo lo que te diría es que no te compliques, pero que sí añadas perlita a tu mezcla. Es decir, si quieres utilizar fibra de coco o si quieres utilizar sustrato universal, está fenomenal, pero mete perlita para que drene bien y evitemos tierra compactada y encharcada siempre, porque eso va a ser negativo para nuestra planta. En cuanto a las plagas, poco os puedo decir porque no he tenido ninguna, ni con el anterior filo. El problema que yo tengo con estos filos siempre es el riego, que no les suelo coger el punto y se me terminan o bien por secar o bien por pudrir, no hay término medio. Con mi anterior filo en ese caso fue por deshidratación. Nunca he tenido plagas y ya sabéis que en mi casa tengo muchísimos ácaros, y esta en concreto ha estado al lado de un filo Painted Lady que tuvo ácaros y no se contagió, por lo que en ese sentido yo estoy muy tranquila. No he tenido plagas, no creo que sea una planta excesivamente propensa a tener plagas. Y luego, en cuanto a la fertilización, que también es otro tema por el que me preguntáis mucho, yo lo que hago es el depósito de donde bebe el autorriego, que es una botella de agua de 6 litros, lo que hago es echar ahí un fertilizante para plantas verdes, estos que se mezclan con agua, porque es la opción que tengo al ser autorriego, y creo que me está yendo bastante bien, no tengo ninguna queja, me está funcionando bastante bien, por lo que la tuya la puedes abonar también con fertilizante para plantas verdes, o el fertilizante que tú prefieras. Básicamente no utilizo ninguno especial, simplemente para plantas verdes. Y luego, en cuanto a los esquejes, ya sabéis que podéis esquejar el Melanocrysum con esqueje de tallo, es decir, cortamos, dejamos
ponemos un nudo, como por ejemplo este que podría ser donde veis las raíces aéreas, y así ya tendríamos nuestro esqueje. Si lo cultivas en un tutor de musgo, cuando cortes, como esos nudos posiblemente ya tengan raíces, directamente lo puedes plantar donde quieras. Consejo, el Filo Melanocrisum, en mi experiencia al menos, se me ha dado mejor cuando lo reproduzco en musgo mojado como este, en vez de en agua. En agua se me tendían a pudrir, por lo que os recomiendo que si queréis cortar un esqueje de filo, lo plantéis o bien en musgo o bien en tierra directamente, pero no en agua porque no acaba de funcionar del todo. Y nada, yo diría que eso es todo en cuanto a los cuidados del Filo Melanocrisum. Hay que tener en cuenta una cosa en cuanto a la iluminación, ya hablo de la iluminación y el tiempo, que es lo último que me falta, y es que este filo necesita iluminación alta para crecer. Todas las plantas, a mayor luz que reciban, mayor crecimiento tendrán. Esto es una regla, diría que universal. Todas las plantas necesitan mucha luz. Eso sí, lo que hay que tener cuidado es con la luz directa. Si le pones enfrente de una ventana, además en una época de verano, la planta se va a achicharrar directamente y se te va a desmayar. El sol últimamente está muy peligroso porque tiene mucha fuerza y sobre todo en verano. Y quema las plantas, sobre todo cuando no están acostumbradas a él. Por lo que siempre procura tener tu filo en un lugar donde reciba mucha luz, pero no sol directo. Y si tienes plantas de sol directo, que eso también me lo preguntáis mucho, pero vosotros las habéis cultivado en interior y nunca han estado sometidas al sol directo, lo que tenéis que hacer es aclimatarlas. No podemos llevar una planta de la sombra al sol directamente porque no está acostumbrada y pues evidentemente lo va a notar y lo va a demostrar en sus hojas porque se va a quemar y se va a deshidratar. Entonces, os recomiendo que le coloquéis en un lugar donde reciba alta iluminación si es sol directo. En mi caso está muy alejada de la ventana, pero tiene unas luces de cultivo, por lo que no extraña el sol, y con las luces de cultivo ya sabéis que las plantas no se queman. Y luego, un momento crítico de esta planta es el verano. Pensad que el Filo Melanocrisum viene de las selvas tropicales, donde tienes una temperatura y humedad constante durante todo el año. Y en algunos climas donde tenemos estaciones, como por ejemplo es en Madrid, pues el invierno. Y el verano son estaciones peligrosas. El invierno diría que menos, porque al final es verdad que hace frío y hace heladas, pero como nosotros el filo lo tenemos dentro de casa y en casa no hace frío, pues la planta no lo acusa tanto. Evidentemente, si le sacas a la terraza en invierno, sí lo va a acusar y no va a soportar las heladas y vas a perder la planta. Hay que tenerla en interior. Pero en verano, por ejemplo, por mucho que la tengas dentro de casa, hace mucho calor. Aquí en mi casa en verano hemos llegado a tener 30 grados fácilmente. Entonces es importante en verano asegurarte de que esté muy bien hidratada, incluso que le pulverices para que no pierda demasiado agua y para que no se seque. Para mí es la época más crítica, no solo con este melano, sino con todas mis plantas, y me preocupa mucho el verano, por lo que yo os diría, consejos para soportar el verano. Un tutor de musgos va a venir muy bien porque va a asegurar humedad constante siempre, porque el musgo siempre va a estar húmedo y a la planta no le va a faltar agua. Además va a incrementar humedad ambiental. Me veis como muy motivada con los tutores de musgo, pero es que los estoy probando y realmente me está pareciendo fascinante el cambio que están pegando mis plantas en el tutor. Entonces por eso os lo recomiendo. Pero otras cosas que podéis tener en cuenta para que pasen bien el verano, pues bajar las persianas para que no le dé mucho el sol, y además cuando quitamos la luz no solo la estamos protegiendo del calor, sino que también reducimos la velocidad en la que hace la fotosíntesis y pierde menos agua, ¿no? Y eso también asegura que la planta no se deshidrate. Podéis también utilizar drenajes como este, donde podéis poner piedras y agua para que dé humedad, y luego yo creo que algunas duchitas en el verano le metéis en la ducha y le dais con la alcachofa de la ducha para mojarle, le va a venir muy bien para incrementar la hidratación. Y luego, por supuesto, si tenéis algún humidificador, es maravilloso que lo pongáis en verano y seguro que os lo agradece. Así que nada, eso os diría que son los cuidados del Filo Melanocrisum. Si tenéis alguna duda en concreto o queréis que ahondemos más en algún punto, decídmelo en comentarios si podemos hacer una segunda parte. Y si vosotros cuidáis de estas plantas y tenéis si tenéis algún Filo Melanocrisum y tenéis consejos sobre su cuidado, por favor compartirlos, porque así pues aprendemos todos. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.